Bueno, hoy vamos a hablar de los planes de Dios. Por cierto, ¿a quién le gusta hacer planes? A ver, levante su mano a los que les gusta hacer planes. Ok, ¿qué son los planes? Son proyectos, son propósitos, metas. Yo creo que el que no tiene metas no tiene futuro. Usted debe tener metas a corto, mediano y largo plazo. Dígalo fuerte, a corto, mediano y largo plazo. La gente que no tiene metas en esta tierra puede caer en depresión porque ya siente que ya no tiene nada que lograr. Pero creo que siempre debemos ir al siguiente paso. ¿A dónde? Al siguiente, que es lo que sigue. Y creo que es muy importante como hijos de Dios que no seamos conformistas, sino al contrario, que tengamos aspiraciones. Porque debemos aspirar a ser mejores personas. Y en los planes hay quienes tienen planes de casarse, ¿cómo ve? Hay quienes tienen planes, hay quienes ya están casados y el siguiente plan es, pues, tener hijos. Hay quienes ya tienen hijos y el plan es, ¿en dónde va a estudiar el hijo? Y siempre tenemos que tener proyectos en esta tierra. De hecho, en cuanto a los estudios, hay personas que ya tienen 50 años o más y tienen planes de estudiar. Adelante. Sí se puede. Diga, en Cristo todo es posible. Sí, hay otros que tienen planes, por ejemplo, para hacer un negocio y hay personas que dicen, no, es que sí, y si me va mal. Hay gente como que tiene miedo a emprender, pero Dios quiere una iglesia que emprenda. ¿Qué? Emprenda. Recuerda lo que dice la Escritura, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. ¿Ok? Dios no va a prosperar, no va a bendecir si tú no le presentas tus planes, si tú no te atreves a creerle a Dios, que Dios te va a llevar a otro nivel de vida. Bueno, los planes, sabemos que hacemos planes porque somos seres pensantes. ¿Qué somos? A ver, dígalo más fuerte, ¿eh? Y siempre pensamos en avanzar, en ir hacia lo que sigue. Y sin duda que hay personas que hacen planes, pero los tienen ocultos, no los dan a conocer, no quiere que nadie se entere. Pero déjame decirte que los planes de Dios no los oculta. El Señor los manifiesta y Dios tiene planes para ti, para tu familia, para la iglesia, para la ciudad, para el estado y para el país. En los planes de Dios, en Jeremías, capítulo 31, verso 1, dice así: el Señor dice, en ese tiempo yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos me serán mi pueblo. Fíjese cómo Dios tiene planes. Dios quiere ser el Señor de todas las familias. Diga gracias Dios. Una familia que es gobernada por Dios, en esa casa hay paz. De hecho, en Mérida hay muchas casas, pero pocos hogares. Una casa es una construcción, un hogar. Lo hace la familia que la habita, pero tiene que tener la presencia de Dios. En un hogar no puede haber gritos, pleitos, ofensas, vicios. No puede haber el refrigerador, alcohol, no puede, porque eso no es un hogar. Eso sería una casa de contiendas, una casa de discordia, porque no está la paz de Dios, no está la presencia de Dios. Pero creo que viene una temporada hermosa, una nueva temporada para la iglesia. Diga gloria a Dios. Para las familias, Dios dice, en aquel tiempo voy a ser el Dios para todas las familias. ¿Para cuántas familias? ¿Qué familia está descartada? Ninguna familia está descartada. De hecho, qué bueno que mucha gente empieza a despertar. Hay personas que durante muchos años estuvieron con un compromiso muy fuerte con la política, pero qué bueno que la gente está despertando, porque no se trata de confiar en partidos políticos, se trata de confiar en Dios. ¿Estamos de acuerdo? El futuro, un buen futuro, no depende de qué partido gane o qué partido pierda. El futuro es que tú vivas cerca de Dios. ¿Qué te parece? Porque Dios tiene los mejores planes para tu vida. ¿Qué tiene Dios para tu vida? No lo escuché.
los mejores planes. Entonces, creo que necesitamos, sin duda, entender los planes de Dios. Sigamos leyendo. Ahora vamos a brincarnos a los versos 8 y 9 en la PDT. Dice: los traeré desde el país del norte. Fíjese cómo dice: los traeré, por muy lejos que se hayan extraviado, los voy a traer. Y lo dice: los reuniré. Primero dice el Señor: los voy a traer. Y lo segundo es: los voy a ¿qué? Reunir, trayéndolos de todos los rincones de la tierra. Entre todos ellos habrá ciegos. Sí, fíjese cómo la gente llega a Cristo. Y cojos, mujeres embarazadas y las que acaban de dar a luz. Regresará una gran multitud. Vendrán. ¿Cómo van a venir? Llorando, pero yo tendré compasión de ellos. Los conduciré de regreso, haré que caminen junto a fuentes de agua, por camino recto, en el cual ¿qué? No tropezarán. ¿En el cual qué? No tropezarán. Es que yo soy el padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. Aquí miramos tres acciones de Dios en casos extremos, incluso en casos difíciles, en casos que la gente considera imposible. Lo primero: los traeré. Diga: los traeré. Lo segundo que Dios dice: los uniré. Y lo tercero: los guiaré. Dios, las acciones de Dios son: Dios trae, une y guía. Eso es lo que Dios hace. Ese es el mover de Dios. Fíjese, lo primero que dice es que Dios los va a traer. Hay personas que se han desgastado buscando atraer a sus hijos al reino de Dios y no han podido. No han podido. Hay personas que han intentado a su esposo cambiarlos, atraerlos a Cristo y no han podido en 10 años. Fíjese que Dios lo hace en mucho menos tiempo. A ese esposo difícil, a ese hijo, a esa hija, a esa esposa, a esa persona que tiene rebeldía y dice por el momento: no quiero nada con Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando la gente se endurece, a veces nosotros hablamos de una manera errónea. ¿Manera qué? Errónea. Cuando la persona se cierra, cuando la persona se ciega, entonces hay personas que le digo: ¿sabes qué? Por eso tú nunca vas a cambiar. Y recuerde esto, no se le olvide que el diablo no sabe lo que pensamos hasta que lo decimos. El único que sabe lo que tú piensas es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es el único que sabe lo que tú piensas, porque Él te dio el pensar. Pero el enemigo no sabe lo que piensas hasta que lo dices. Y sabe, muchas veces le damos herramientas al enemigo para destruir a la familia. Hay gente que cuando está enojada en casa dice: un día de esto me voy de la casa. El enemigo se enteró por ti y busca la manera de cómo sacarte de tu casa. Tú nunca vas a cambiar. Eres un vicioso y así te vas a morir. Ya lo maldijo. Ya está actuando de una manera. La persona se endurece y la otra parte, que supuestamente es un hijo de Dios, es un creyente, es una persona que tiene fe, está hablando con incredulidad y está condenando. Y Dios no quiere que condenemos absolutamente a nadie. Dios es un Dios de oportunidades para todos. ¿Quién está descartado para Dios? Diga conmigo: nadie. Y Dios hace cosas increíbles. ¿Qué hace Dios? Dígalo fuerte. No lo escuché. Dios hace cosas, los traeré. ¿Sabe que esta palabra profética yo puedo creer que el papá del pródigo lo tenía en su corazón? El hijo se fue a una provincia apartada. Diga: provincia apartada. O sea, se fue lejos. Se alejó de su familia. Se perdió. No había contacto, no había celulares. Se alejó lo más que pudo. No quería nada con su familia.
No quería nada con Dios. Estaba aferrado al error. Así estaba. Pero yo creo que el pródigo no sabía que su padre conocía los planes de Dios. Lo voy a traer, lo voy a reunir y lo voy a guiar. Diga conmigo, traer, reunir y guiar. ¿Otra vez? Sí, y lo dice Dios. Si lo hubiera hecho un político, lo hubiera hecho Peña Nieto, lo hubiera hecho López Obrador, Claudia Sheinbaum, o lo hubiera dicho Calderón, no se lo creo. Pero cuando lo dice Dios, nadie debe dudar. Amén. ¿Cuánto le creen a Dios? Levante su mano, diga yo le creo a Dios, grítelo fuerte. Otra vez sí, más fuerte. Si lo crees, dale palmas al Rey. Si tú le crees a Dios, si le crees a Dios. Yo creo que en las mañanas despertaba el papá y decía, un día Dios me va a traer a mi hijo. Yo no tengo que ir a buscarlo. No tengo que desgastar, porque si yo voy con él, se va a brincar, se va a alejar más de mí. Lo voy a ahuyentar como si una paloma, te acercas y se va. Yo no voy a traer a mi hijo. Yo no puedo cambiarlo. No puedo cambiar al esposo. No puedo cambiar a la esposa. No puedo cambiar a mi padre. No puedo cambiar a mi hermano. Pero hay uno que sí puede. Y él dice, yo lo voy a traer. Eso está en mis manos. Y nadie se resiste a Dios. Dice la Escritura en cuanto al pródigo, que el pródigo volviendo en sí. ¿Qué pasó con el pródigo? Dígalo fuerte. Una tarde de momento estaba por ahí, no sé, con el vicio, con alguna cosa por allá, y de momento algo vino a su vida, una luz. Y Dios empieza a iluminarlo y empieza a hacer la labor de traerlo, de atraerlo. Y dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a regresar a casa de mi padre. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. Y Dios lo trajo. Entonces lo primero es creerle a Dios. Dios tiene en el plan, no importa qué tanto se haya alejado, pero hay que creerle a Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿No lo escuché? No lo escuché, dígalo otra vez y más fuerte. Entonces no importa la distancia, no importa. Lo que sí importa es que tú sigas creyendo. Ok, ¿qué es lo que sí importa? Dígalo fuerte, que yo siga ¿qué? Creyendo. Ok, entonces el que sigue creyendo, cualquier situación que pase no le angustia, porque tiene puesta su confianza en Dios. En Dios tiene depositada toda, no parte, toda su confianza. ¿Cuánta confianza? Toda. Algunos vendrán llorando los problemas, la soledad, el insomnio, la escasez. Dice la Biblia, en su angustia me buscarán. Así dice Dios. Hay gente que, si el pródigo se hubiera ido a la provincia apartada y le hubiera ido de maravilla, entonces no hubiera querido regresar a casa. Porque ¿qué es lo que llevó al pródigo a regresar a su casa? El hambre, diga el hambre. Ni siquiera por no dormir bien, el hambre. Cuando empezó a sentir hambre, ¿qué pasó con él? Sintió hambre, quería comer la comida de los cerdos, de los cochinos, y ni eso se le daba. Fíjese cómo Dios empieza a trabajar. Y sabe que yo he aprendido lo siguiente: Dios no crea los problemas, pero sí los permite. Diga fuerte, Dios no crea los problemas, pero sí los permite. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Para eso. Cuando una persona está orando por salvación, por liberación, yo recuerdo que mi madre, cuando se acerca a Dios, empieza a orar por mí. Al poco tiempo me agarran y me meten a la cárcel. ¿Cómo ve? Y alguien le dijo, deja de orar por ese muchacho, mire, ya lo metieron preso. Es que si no hubiera caído preso, creo que no hubiera reflexionado. Hay que volver en sí. ¿Qué hay que hacer? Hay que volver en sí. A veces
Las personas, una mujer oraba, decía: Señor, mi esposo se fue con la otra, que lo traten bien allá, que lo atiendan bien. Jamás va a regresar a tu casa. Pues obvio. Señor, créale la adversidad. ¿Créale qué? Que lo maltraten. Ok, sí, que regrese al orden. Pero Dios lo trae, dice, con cuerdas de amor. ¿Con cuerdas de qué? De amor. Entonces Dios hace cosas imposibles. No solo lo hizo, lo sigue haciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces hay personas que viven con complicaciones, con situaciones difíciles, pero hay que entender que Dios ya dijo que los va a traer. Y la gente que se alejó de Dios, por gente que en otro tiempo estaba alabando a Dios, okay, levantando su mano en el reino de Dios. Yo pues estaba en una cantina que 2 más. Okay, puede ser que esté así. Pero ¿cómo le va a la gente que se aleja de Dios? Y esto ni siquiera para pensar en ello, porque cerca de Dios todo es más fácil. ¿Usted lo cree o no lo cree? A ver, grite fuerte: cerca de Dios todo es más fácil. Lejos de Dios todo es más difícil. Cuando uno está cerca de Dios está en la gracia. Cuando se aleja de Dios, pues entra a la desgracia. Entonces, ni pensarlo. Jeremías capítulo 2, verso 17, en la versión PDT, dice esto. Yo creo que esto le fue dado por Jeremías a una persona que estaba en situaciones muy complicadas, sufriendo demasiado, pero era la consecuencia de su maldad, de su error, de su rebeldía. Dice Jeremías 2:17 de esta manera: todo esto te ha pasado por haber ¿qué? ¿Por haber qué? Abandonado al Señor tu Dios cuando Él te guiaba por el camino. Todo. Cuando una persona se aleja de Dios, mire, antes de salirse de una casa, el hombre, la mujer, el hijo, quien sea, primero se aleja de Dios. ¿Primero qué hace? Y después se aleja de su familia. ¿Sí? Es lo primero que hace. Primero se aleja de Dios y luego se empieza a alejar. ¿Sabe cuánta gente se ha alejado de Dios y cuando regresa los problemas ya crecieron? Una familia decía, cuando nos alejamos de Dios, cuando estábamos cerca todo era bien, pero hace 6 años que nos alejamos. Mis hijos ya crecieron y los problemas también. Uno está fuera de la casa, otro está con problemas, está en la casa pero tiene vicios. ¿Por qué? Porque no le enseñaron el camino correcto. Pero aún así Dios los va a traer. ¿Qué le parece? Y con cuerdas de amor. ¿Con qué los va a traer Dios? Ese es el plan. Dios quiere traer al que se fue, quiere regresarlo. Diga gloria a Dios. Y si te agrada, dale palmas a Él, por favor. Apláudele fuerte. Así que no hay que desesperarse. Recuerda que no hay que ir por nadie. Solamente hay que creerle a Dios y en el tiempo de Dios todo se va a cumplir. Los planes de Dios son perfectos. ¿Cómo son los planes de Dios? No lo escuché. Perfecto. Entonces primero los trae y luego dice, los reuniré. Dios quiere que habitemos en familia. Dios quiere que no vivamos aislados, sino que vivamos unidos. Dios ama la unidad, Dios ama el compañerismo. Dios está muy de acuerdo. El plan de Dios es unir. ¿Es qué? Es unir, es reunir. Ese es el plan de Dios. Y el plan del miserable demonio es destruir, alejar, dividir. Si nosotros pensamos en las matemáticas y lo aplicamos, las matemáticas del diablo serían la resta y la división. ¿La qué? Y del Señor, la suma y la multiplicación. ¿Qué le parece? Dios no quiere restar, quiere sumar, quiere multiplicar. Eso es lo que Dios quiere. El enemigo quiere restar, quiere dividir. Pero a Dios le gusta la armonía.
Y la gente que vive en armonía disfruta la vida. Salmo 133, versículos del 1 al 3, en la NTV dice, qué maravilloso, diga qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en ¿qué? No lo escuché. Es maravilloso, es agradable. Cuando los hermanos conviven en armonía. Maravilloso, agradable. Sí, qué bonito. Armonizar. Cuando hay armonía se disfruta. La semana pasada en domingo fuimos de campamento los varones y llegamos como a las 11:30, a las 10:30 y luego unas dinámicas y quisieron jugar fútbol y voleibol. Oiga, ¿sabe a qué hora se durmieron los varones? Yo a las 2 de la tarde, 1:30 ya me metí para hacerle el tema y los demás siguieron jugando. ¿Sabe a qué horas? A las 3:10 del día siguiente. ¿Cómo ve? Me paro y le digo, ¿qué pasó? Les digo, 10 minutos más y todos. Y a las 3:30 ya estaban todos. Pero son valientes, a las 7 ya estaban de pie, son guerreros. Diga, gloria a Dios. Ok, pero había una armonía tan bonita que uno se caía, se levantaba, se reían. Oiga, y hoy los jóvenes ya están de regreso. Qué bonito es. Abdía estuvo subiendo unos videos, unas fotos, y es maravilloso lo que Dios hace. Dios quiere que vivamos en, dígalo fuerte, en armonía. Qué bonito se escucha la armonía de la batería con el teclado, con el bajo, con la guitarra. La armonía produce una sinfonía y es una melodía que llega al corazón de Dios. Dios quiere que vivamos juntos en armonía. Diga, juntos en armonía. Otra vez más fuerte. ¿Usted sabía que no todos los que están juntos viven en armonía? No toda la gente que está junta vive en armonía. Porque hay gente que están juntos, pero cada quien piensa diferente. Y Dios quiere que seamos todos de un mismo sentir. ¿Que seamos de qué? No lo escuché, dígalo fuerte. Entonces dice Dios, los reuniré. No solamente unidos, sino reunidos. ¿Re qué? Reunidos. Y es que eso es lo que hacemos. Por ejemplo, en la familia nos reunimos. Por la mañana cada quien va a sus actividades, los hijos a la escuela, papá a su trabajo, la mamá a las labores de casa, o a veces la mamá tiene algunos compromisos y todos fuera de casa. Pero por la noche nos reunimos, ¿ok? Eso pasa. Por ejemplo, hoy estamos ¿cómo estamos hoy? Reunidos, o sea, más que unidos. Y le cantamos todos en la alabanza, el que Héctor está dirigiendo la alabanza y todos cantamos la misma alabanza, la misma adoración. Estamos en el mismo sentir, diga gloria a Dios. Entonces para Dios el estar unidos, la armonía es tan refrescante, dice aquí la Escritura. Vamos a seguir leyendo, dice, vamos a leer otra vez, verso 1, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en... Pues la armonía es tan preciosa, diga, la armonía es preciosa. La división es muy fea. Sí, los distanciamientos no son buenos. La armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como, esto sí me gusta a mí, el rocío. ¿Cómo qué? Hasta suspiro. Como el rocío, ¿ok? Del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y ahí el Señor ha pronunciado, ¿qué? Su bendición, incluso la vida eterna. Donde hay armonía, hay bendición. Dígalo fuerte. Otra vez y más fuerte. Usted conoce a la gente que se queja y dice, no sé por qué nos va tan mal. Pues si puro pelear hacen.
Puro pelear hacen. Señor, bendíceme a mí, pero a él no. Oiga, diga fuerte, así no es. Si quieren bendición, el trabajo está abajo, está pasando esto, que se enfermó hasta el perro, hasta el loro se enferma, ¿cómo ve? ¿Qué hace falta ahí? ¿Hace falta qué? No lo escuché. Armonía, porque ahí envía el Señor bendición. ¿Qué envía donde el Señor, donde hay qué? Armonía. ¿Qué envía? Bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Levante la mano y diga, yo sí quiero, dígalo fuerte. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere armonía. Eso es lo que se necesita. Entonces, Dios bendice, por eso la presencia de Dios fluye de una manera muy especial. Recordando el lunes por la tarde, la segunda reunión que compartí una palabra de bendición y después de la palabra empezamos a ministrar a la gente. Y mire, tardamos más tiempo en la administración que en la enseñanza. Lo de la alabanza, Isaí, Héctor, Alonso, Marco, estuvieron tocando y no paraban. Diga gloria a Dios. Y todos conectados con Dios. Una experiencia maravillosa. ¿Experiencia qué? Porque estábamos juntos Entonces, si usted quiere ser bendecido por Dios, debemos aprender a estar juntos y en armonía. Pero fíjese, hay personas que no les gusta estar en armonía. Hay gente que se aíslan. Hay gente que vive en la casa, pero están aislados. A eso Dios no le agrada. Una persona viene de un estado del norte de la República a vivir en Mérida. Y él estaba solo, se vino solo y estaba solo. Y él, como estaba solo, trajo recursos y los vecinos pensaban que, no sé, que estaba en el crimen organizado, algo así, y no lo miraban bien, no lo trataban bien. Y él lo veían solo. Entonces dice, esta persona sufría, estaba en depresión incluso. Y en eso alguien lo invita a la iglesia y empieza a integrarse a la iglesia. Dios lo trajo y lo reunió. Y luego ya no se sentía solo porque empezó a pertenecer a una gran familia. Diga gloria a Dios. Porque una persona aislada es como una casa deshabitada. Una casa que está deshabitada, que nadie la habita, está sola la casa, pues se convierte en basurero de los vecinos, ¿o no es cierto? No lo respetan. Pero cuando está habitada, a esta persona empiezan a frecuentarle, empieza a ir gente de la iglesia, entonces ya los vecinos empezaron a respetarle y se dio cuenta que no estaba solo. Así que no es correcto vivir separado, vivir aislado, porque hay gente que, pero yo solito puedo. Eso es soberbia. ¿Eso es qué? Diga conmigo, yo solo no puedo. Grítelo fuerte. Entonces necesitamos a Dios, necesitamos a la familia, necesitamos a la iglesia. Yo no quiero estar solo, grítelo fuerte. Incluso Dios dijo desde el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces las cosas cambian. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos trae y luego nos une. Diga gloria a Dios. Y si se alegra con esto, dele palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte. Muy contrarios a los planes del enemigo, que son alejar y dividir. ¿Son qué? Eso es lo que el enemigo, sabe que mucha gente cae en el juego. Pero bueno, lo tercero, primero nos trae, nos une y luego nos guía. ¿Qué le parece? ¿En qué nos guía? En el camino recto. Y dice la Escritura, lo que leímos, para que estén libres de tropiezo. ¿Libres de qué? No lo escuché. ¿Por qué? Porque empieza a caminar por diferentes sendas. La vida del Hijo de Dios debe ser guiada por Dios. Ahora, hay que analizar qué es lo que nos está guiando. A veces nos guía las emociones. ¿Qué nos guía? A veces nos guía las emociones y nos guían las distracciones, las diversiones, pero debemos ser guiados. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos capítulo 8, verso 14.
dice ahí, porque todos, ¿cuántos? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Estos son hijos de Dios donde quiera que vayan. Va a la escuela y es guiado por Dios, por el Espíritu de Dios. No es guiado por la carne. No es guiado por la ira, no es guiado por la envidia. No es guiado por el rencor. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales en el trabajo son hijos de Dios, en la colonia son hijos de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, déjate guiar por el Espíritu de Dios. Dile al que esté ahí cerca, déjate guiar. Déjate guiar. Cuando te dejas guiar por el Espíritu de Dios, aunque algo te ofenda, el Espíritu te guía y pasas por alto la ofensa. La vida es más fácil. Diga, la vida es más fácil cerca de Dios. Grítelo fuerte. Otra vez sí, más fuerte. Pero hay gente que se deja guiar por el miedo. ¿Usted sabe cuántos, incluso hijos de Dios, viven con temor? Hay gente que vive con miedo. Sí, y viven en desánimo. En Isaías hay una palabra profética también, y quiero llevarte a ello. Isaías capítulo 35, versículo 4. Dice ahí: decid a los de corazón apocado, 35:4 de Isaías, a ver si me lo ponen en la pantalla, por favor, ahora sí. En la Reina Valera dice: decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Ahí lo tenemos. Decir a los de ¿qué? ¿Qué quiere decir apocado? ¿Qué será? Apocado son aquellos que tienen poco ánimo. ¿Que tienen qué? Dígale a los que tienen poco ánimo, esfuércense. Tienes poco ánimo, pero tienes que esforzarte. ¿Qué es esforzarse? Hacer algo más. ¿Qué es esforzarse? Entonces dice, decir a los de corazón apocado, esforzado, no temáis. Porque el miedo paraliza la fe y hace que el ánimo se debilite. La gente que tiene poco ánimo, que necesita fortalecer su fe, rodearse de gente de fe. Esforzaos, no temáis, y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá ¿y qué va a pasar? Y os salvará. Y mira qué dice, verso 10: los redimidos de Jehová volverán. Los redimidos que se alejaron, los que un día estuvieron cerca y se alejaron, volverán. ¿Cuántos le creen a Dios? Ok, esto es palabra de Dios. Y si Dios lo dice, yo le creo. Diga conmigo, si Dios lo dice, yo le creo. Aunque la gente diga, no quiero nada. No quiero nada. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán nación con alegría. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Es la manera como Dios va guiando a la gente. Viene una revolución espiritual. ¿Qué viene? Porque a veces cuando los demás no reaccionan, eso también como que nos desanima. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, lo que pasa es que mi papá ya no quiere estudiar la Biblia, ya no quiere orar. ¿Y tú qué? Pues yo tampoco. ¿Cómo ves? No, lo que pasa es que mi esposo ya no ora. ¿Y tú qué? Pues yo tampoco. Pero cuando conoces los planes de Dios, cuando conoces ¿qué? Te das cuenta que no hay una tormenta que sea eterna. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No hay ninguna tormenta que sea eterna. Tú puedes estar pasando por problemas en este tiempo, o a lo mejor no son personales sino familiares, pero no hay tormenta eterna. Las tormentas son pasajeras. ¿Cómo son las tormentas? No lo escuché.
Entonces Dios dice, los voy a regresar, los voy a traer, los voy a unir, los voy a reunir y los voy a guiar. Cuando el Señor guía a una persona, cuando Dios muestra el camino correcto, la gente ya no se pierde. La gente ya no se pierde. Ya no regresa donde estuvo porque Dios lo va guiando. Verso 8, siempre del capítulo 35 de Isaías. Vamos a retroceder 2 versículos que dice así: habrá ahí calzada y camino. Diga, calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que el mismo Dios estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, ¿qué va a pasar? No se va a extraviar. No tiene que ser sabio, solamente tiene que ser guiado. Diga gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Cuando Dios interviene, todo cambia. Y si algo no ha cambiado, es porque Dios no ha llegado. Pero tú y yo tenemos que conocer los planes de Dios. Muchos conocen los planes de las tinieblas. ¿Cuánta inseguridad hay en el país? Esos son los planes de las tinieblas. Pero los planes de Dios son diferentes. ¿Son qué? Entonces el Señor trae, une y guía. Dígalo fuerte. ¿Cuántos le creen a Dios? Así que los que están lejos van a regresar. Amén. Y no solamente a la iglesia, a la casa. Sí. El papá del pobre estaba convencido. Yo no voy a ir por él. No voy a desgastar porque puede hasta despreciar. No lo voy a rogar. No lo puedo cambiar. Es Dios que va a tratar con su corazón. Y va a regresar, no como se fue, porque se fue con soberbia. Me voy de la casa porque aquí. ¿Cómo regresó? Todo apaleado. Arrepentido. Porque el dolor produce cambios en la vida. A veces no quisiéramos que la gente sufra, pero necesariamente, porque la gente es un poquito torpe, tonta, tiene que sufrir para cambiar. De hecho, muchos de los que estamos aquí, por el padecimiento que estamos viviendo, buscamos a Dios. ¿O no es cierto? Yo sentí que ya no podía. Yo sentí que ya había tocado fondo. Y fue cuando decidí buscar a Dios. Dios no crea los problemas, pero sí los permite. Dios no me metió a la cárcel. Permitió llegar a la cárcel, ahí me cuidó, pero ahí trabajó con mi corazón. Así que Dios tiene planes. Y los planes de Dios se van a cumplir. Viene una nueva temporada. ¿Qué viene? No lo escuché. Viene una nueva temporada, los planes de Dios se van a cumplir y los planes de Dios son perfectos. Él cumplirá sus propósitos en ti, en tu familia. Él cumplirá sus propósitos en la iglesia. Él cumplirá sus propósitos en la ciudad, en el estado y en el país. Si tú lo crees, dale palmas al Rey, por favor. Apláudale fuerte. Apláudale fuerte. Y póngase de pie, por favor. No viva con temores, viva con fe. Recuerde que el miedo paraliza la fe. Usted no dude, solamente crea. Solamente tiene que creer.